Amén. Qué bueno que estamos juntos otra vez. Eh, para mí no es cansado o ni molesto poder dedicar este tiempo para poder estar con ustedes a través de compartir sobre la palabra del Señor. Oremos juntos, pidamos al Señor que nos dé su palabra, no demos por hecho que así va a suceder, sino que tenemos que llegar con un corazón humilde delante de su presencia para solicitarle el pan de los cielos, y que si no va a caer pan, pues que caigan unas migajas. Creo que para nosotros es más que suficiente. Migajas del Señor es bastante palabra. Entonces, oremos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des de tu palabra, que abres nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que nos des hambre por ti, hambre por tu palabra, que vivamos esa palabra, Señor, aplicándola cada día, para que cuando venga el momento de la prueba, como tú has dicho, Señor, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y debido a vivir más en la carne que en el espíritu, no estamos preparados para enfrentar las tentaciones. Pero Señor, ayúdanos a vivir cada día en el Espíritu, viviendo y respirando el aire de los cielos, la atmósfera de los cielos, para que en todo momento, Señor, tu presencia nos guarde y nos proteja. Tu nombre sea glorificado a través de nuestra vida correcta, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Bueno, por último, consideramos en la lección anterior sobre que permanecer en Cristo es creer a lo que Él nos ha anunciado. Tenemos que permanecer en su palabra, ser conducidos por esa verdad que es Él mismo, porque esa verdad nos libertará. Tenemos entonces la promesa del Señor que al final de los tiempos, así como al principio la mentira hizo que desobedecieran nuestros padres Adán y Eva, él desde el principio dijo que la verdad triunfaría, ¿sí? Él anunció que es a través de la simiente de la mujer, Cristo, que es la verdad, Él va a triunfar. En nuestra vida, también nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, triunfa a través de la verdad. O sea, Él en nosotros, pero no es solamente algo subjetivo, sino también es algo real y concreto. Tenemos que abrazar la verdad a través de palabras de verdad, a través de una vida genuina, a través de ser honestos delante de Dios, delante de nosotros mismos y delante de nuestros hermanos. Esa es la verdad, no es una cuestión solo de no hablar mentiras, no, es una cuestión de vivir de acuerdo a esa verdad. Entonces, el mismo Señor dice que Él es la verdad, como leímos en Deuteronomio 32 y versículo 4. Y es a través de vivir en esa verdad que nosotros nos convertiremos en luz para las naciones. Luz, o sea, es referencia a una vida que vive en la verdad, es una referencia, una luz, es un faro, como lo que sucede en la entrada de muchos puertos que tienen difícil acceso. Ellos, debido a la profundidad del muelle, ¿cómo se llama? La bahía, ¿sí? De la bahía, debido a la profundidad, entonces muchos puertos utilizan, o también al canal que ha sido preparado, dragado, para que los barcos puedan entrar hasta dejar su mercadería. Entonces es utilizado en esos lugares boyas, le llaman boyas farol, o sea, boyas fluctuantes, iluminadas, que cuando hay neblina o en la noche son encendidas, ¿sí? Para que los barcos sepan exactamente por dónde tienen que dirigirse. Y es exactamente como las personas pueden encontrar puerto seguro en sus vidas cuando ellos puedan ver en los hijos de Dios convertidas en boyas fluctuantes llenas de luz, ¿sí? Sin saber el camino,
son las personas. Por eso el Señor dijo de sí mismo, yo soy el camino. Y en cierto sentido también nosotros como hijos de luz nos convertimos como en un camino. O sea, iluminamos la senda por la cual las personas que no tienen luz puedan encontrarla y así llegar a puerto seguro. Entonces, cuando nos convertimos en personas verdaderas, legítimas, honestas, eso es la mejor luz. No es palabras, no es solamente predicaciones, no es solamente insinuaciones, sino que nosotros mismos convertidos en la verdad. En Mateo capítulo 24, verso 4 y 5, el Señor les da esa advertencia a sus discípulos después de ellos pedir información sobre las cosas del fin, sobre los tiempos de su venida. Y lo primero que el Señor menciona, como ya hemos dicho algunas veces, es exactamente una advertencia. Y Él les dice, mirad, en el verso 4 y el 5, mirad que nadie os engañe. Ese es un peligro en el cual todos corremos. Mirad que nadie os engañe, porque el enemigo va a seguir utilizando sus instrumentos de las tinieblas. Personas que aman la mentira serán utilizadas. Personas que se aman a sí mismos estarán dispuestos a a dejar a un lado la verdad, ¿sí? A abandonar una vida honesta con tal de tener dinero, con tal de tener fama, con tal de tener poder, y se convertirán en personas falsas, en profetas falsos, líderes falsos. Entonces el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Eso incluye no solamente el enemigo al cual no vemos, sino principalmente a personas que están siendo utilizadas y que por sus palabras o por sus doctrinas muy llamativas o interesantes pueden engañarnos. Y Él dice en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, tratándose de hacerse pasar por Cristo o de hacerse pasar por un profeta o el profeta, dice, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero ¿por qué engañarán a muchos? Porque aquellos que los oyen no conocen al Cristo verdadero. Si van a ser engañados por un falso Cristo, es porque ellos no conocen al Cristo verdadero. Entonces la clave es permanecer en la verdad. Como el Señor le dice a los judíos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso es que el Señor les dice a las vírgenes insensatas, dice, yo no os conozco. Dando a entender que no había una relación personal, sino una relación religiosa. La relación religiosa con Dios no nos lleva a un conocimiento de su persona, ¿sí? Pero nosotros necesitamos tener un conocimiento personal con Cristo, diciendo yo soy el Cristo. Si nosotros conocemos al Cristo, sabremos que Él no es. Sabremos lo que es falso. Sabremos que sus palabras no son la verdad y entonces no seremos engañados. Pero a muchos engañarán, dice, porque estos muchos vivirán no de acuerdo a la verdad, sino de acuerdo a la mentira. En Isaías capítulo 5, el profeta Isaías es utilizado por el Señor para revelarnos sobre el misterio de la iniquidad. Y él registra en su libro sobre este asunto que es de vital importancia, que se ha llevado a cabo en el correr de toda la historia humana, pero principalmente en el pueblo de Dios es el más peligroso, porque cuando ese misterio de la iniquidad toma control de los hombres y de los líderes, entonces no hay nada más que hacer, todos estamos perdidos. Si el misterio de la iniquidad toma control de la iglesia, están perdidos, porque son entregados a sus propias pasiones. Es lo que vamos a ver en esta mañana o en este día. Pero en Isaías capítulo 5, verso 18, el profeta dice ahí, leamos desde el verso 18 hasta el 20, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Vean que está involucrado en esa cuestión de la iniquidad. Está involucrada la vanidad. O sea,
es la satisfacción personal, el orgullo, el deseo por las cosas de este mundo. Traen la iniquidad con cuerdas, o sea, lo jalan de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta. Traen la iniquidad, o sea, acumulan, ven la manera de cómo la traen. Pero ¿cómo es eso? Los cuales dicen, y aquí está el punto principal, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra. Ellos están desafiando a Dios aquí en este versículo 19. Dice, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ellos están diciendo, a ver, que hable pues, que nos diga, que lo revele, que nos dé su verdad, ya que tanto dice que debemos de guardar su verdad, que lo diga. Pero solamente escucharán un silencio de los cielos, porque el Señor Él ya ha hablado su verdad y ellos la han rechazado debido al misterio de la iniquidad. Mas ¿cuál es el misterio de la iniquidad? Se reveló desde el principio con Satanás confundiendo a Adán y a Eva, o sea, desvirtuando la palabra de Dios. Y dice aquí, verso 20, aquí está la respuesta y la definición del misterio de iniquidad. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Otra vez, comienza con la vanidad, termina con la vanidad. Entonces, el misterio de iniquidad, que prácticamente se convierte en un ministerio, ya no es el ministerio de la palabra, sino el ministerio de la ¿cómo es la palabra correcta? De desvirtuar la palabra. El misterio de iniquidad está basado, cuando ustedes ven aquí y lo estudian y lo analizan, está basado en criterios contrarios a la verdad. Criterios contrarios a la verdad. Dice, hay aquellos que llaman, a lo malo le dicen bueno. O sea, no solo voluntariamente, sino porque ellos ya están creyendo. Ese es lo terrible. Ya están creyendo que eso malo, eso es lo bueno. Y que lo amargo, eso es lo dulce. Increíble. Y que las tinieblas, esa es la luz. Totalmente engañados. Por eso es que el Señor dice, ya muchos engañarán. ¿Por qué van a aceptar un engaño? Porque ellos mismos tienen ya el engaño en sus corazones. El problema, recuerden siempre, no está propiamente en lo externo, sino que también nosotros en lo interno, dentro del corazón, tengamos la inclinación o el deseo o hasta el apetito de ese tipo de situaciones. Una persona se convierte esclavo de sus propios apetitos cuando no está dispuesto a expulsarlos de su propio corazón. Si aún los conserva aquí, es esclavo de sus apetitos y deseos. Entonces, el misterio de iniquidad está basado en criterios contrarios a la verdad. Es un sistema de valores contrarios o inversos. Obviamente, este misterio surge, o podemos decir así, que su fuente es el propio abismo, las propias tinieblas. Su fuente es el propio corazón de aquel que es el mentiroso, el padre de mentira, y aquel que es engaño. Dice la Escritura que muchos creerán en la mentira. Muchos creerán en la mentira. Pero ¿por qué ellos van a ser engañados? Porque en cierto sentido han vivido toda su vida engañándose a sí mismos. No han creído a la verdad. Entonces al final, cuando oyen una mentira, creen que esa es la verdad y la creen. Otra vez, el problema estuvo en lo que ellos estuvieron viviendo durante toda su vida. Es lo mismo con la comida.
Si nosotros hemos estado acumulando un tipo de alimentación no correcta, no importa que seamos cristianos, vamos a tener consecuencias. Entonces tenemos que aprender a vivir de tal manera que podamos recibir el beneficio de eso hoy, mañana y siempre. Porque el Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, Isaías fue utilizado por el Señor para revelarnos ese misterio de la iniquidad. En Juan capítulo 3, verso 21, dice el Señor, mas el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz. Cuando habla de la verdad, habla de lo que es legítimo, de lo que es real, de lo que es vida. Practicar la verdad significa prácticamente, en otras palabras, es vivir cada día en ese estilo de vida. ¿Sí? Viviendo, abrazando la verdad. Por eso dice, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, para que se muestre que sus obras son hechas en Dios. Hacer las cosas bajo la luz, o sea, sin esconder nada, es estar viviendo delante de la presencia del Altísimo. Y eso realmente nos convierte en personas legítimas y honestas delante de Dios, delante de las tinieblas, o sea, de los principados y potestades y delante de nosotros mismos. La verdad siempre triunfará, mas la mentira, infelizmente y tristemente, será uno de los instrumentos, como al principio, más usado por Satanás durante toda la historia de la humanidad para engañar a los hombres. ¿Sí? Ellos serán engañados debido a la mentira. En el fin, el Señor dice, cuidaos, yo les advierto que habrá engaño. Habrá engaño, Él dice. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Tenemos que mantenernos en eso, pero la clave no es estar atentos. La clave no es vivir solamente con los grandes ojos abiertos o con los oídos bien limpios. No, la clave es vivir en el corazón amando la verdad. Amando la verdad. Si amamos la verdad aquí, no seremos tomados de sorpresa con la mentira o con el engaño. Cuando Cristo comienza a hablar sobre el fin en Mateos, Él nos dice exactamente, diciendo, muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo. Están sustituyendo a aquel que es la verdad por algo que se parece, o sea, tiene algo de, pero que no lo es. O sea, prácticamente es una máscara, un disfraz, ¿sí?, que se va a utilizar para poder engañar. Pero el único que liberta es Cristo, que es la verdad, el único. Lo demás no liberta. Todo lo demás que no es el Señor esclaviza. Una de las verdades más tristes y escalofriantes que se pueden entender en las Escrituras es que lo falso que viene de fuera de otras personas solamente encontrará espacio en un corazón cuando el corazón de una persona le ha dado lugar al engaño. ¿Me explico? O sea, el problema no es el engaño afuera. Nosotros, como dice el Señor, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Pero el mal allá afuera, no, por eso es que Él no los va a quitar de este mundo. Él está hablando del mal que nosotros podemos guardar aquí adentro. Porque cuando guardamos el mal aquí adentro en el corazón, damos un espacio al engaño. Entonces, cuando se manifiesta el engaño va a encontrar espacio. O sea, va a encontrar una identificación, va a encontrar un eslabón. Y ahí está el problema. Entonces, que el Señor nos libre del mal, no afuera, aquí adentro. Porque afuera, no importa que esté, si no está aquí, como Él mismo dice. Cuando Satanás se aproximaba y Él estaba con sus discípulos, dice, aquí viene el príncipe de este mundo y Él no tiene nada en mí. O sea, vámonos de aquí. No tiene nada en mí. Entonces, que el enemigo, el príncipe de este mundo, no tenga nada en nosotros.
Nada de él significa nada de mentira, nada de deshonestidad, nada de engaño aquí adentro. Pero para eso necesitamos vivir cada día policiando, quiere decir fiscalizando, pendientes, atentos, vigilando lo que pensamos, lo que decimos. Y eso no quiere decir que vivamos en una paranoia. No, eso significa que nosotros queremos agradar al Señor y queremos andar en el temor de Jehová para evitar que nuestro corazón sea contaminado con el mal. En Romanos capítulo 1 y verso 25, siguiendo en ese hilo que el Señor está hablándonos sobre la verdad y el problema del corazón, dice ahí en Romanos cuál fue el problema de la humanidad y cuál ha sido el problema de ella por toda la historia y qué es lo que ha impedido la intervención de Dios en la historia humana, en la mayoría de seres humanos. Pero dice allí, Romanos capítulo 1, verso 25, ya que cambiaron, bueno, el 24 dice, por lo cual también Dios los entregó. Imagínense. ¿Por qué hace? Algunos se preguntan, pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué los entrega? No, Él es el Todopoderoso, ¿no podría Él impedir? Sí, Él puede impedir. Él puede impedir cuando dice que Él va a librar a los justos de la tentación. Pero ¿cómo es que puede librar a un justo de la tentación? Es obvio, porque el justo evitará estar cerca de la tentación. El justo se separará de la tentación. Ahora, librar a un pecador que está constantemente haciéndolo es un poco difícil. Dice la Escritura que aquel que es poderoso, Judas 24, aquel que es poderoso para nos guardar sin caída. Él puede guardarnos sin caída, pero nosotros necesitamos mantenernos en el camino de justicia. Esa es la clave. Entonces, aquí dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y otra vez estamos cayendo al punto. La concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Escuchen aquí, ese es el misterio de la iniquidad. Cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? A la inmundicia, pero Isaías dice a la mentira, llamando a lo que es bueno malo y a lo que es malo bueno, cambiando, teniendo un sistema contrario de valores. Por lo cual también Dios los entregó, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, para ellos es más importante el que dirán de la gente que lo que dice Dios. Para ellos es más importante honrar a los hombres que honrar a Dios. Entonces, obviamente, si ese es su estilo de vida, va a llegar un momento en cuando la mentira y el engaño se va a manifestar y ellos lo van a creer, lo van a aceptar como verdadero, no tendrán ninguna duda y muchos serán engañados. Pero no es una cuestión solo de en aquel momentito, ay, me va a engañar el enemigo. No es una cuestión así, es un proceso. ¿Sí? No es una cuestión solo de encender una luz y de apagar una luz. No, es un proceso. Y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto, dice, oigan, por esto, por haber cambiado la verdad en mentira. En mentira. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora, pongan atención, porque aquí está diciendo, por esto Dios los entregó. Ya no es una cuestión de una actitud deshumana, por una actitud poco digna de un Dios misericordioso. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que ya no se podía hacer más nada, porque ellos ya en su vida práctica habían cambiado todo, ya habían abrazado el engaño y la falsedad y entonces fueron entregados a sus propias pasiones. O sea, en otras palabras, ellos abrazaron otra naturaleza,
otra naturaleza, que no era la naturaleza de Dios, que tiene que ver con verdad, con luz, con justicia, y abrazaron todo lo contrario. Y al abrazar otra naturaleza que la que Dios no quiere que tengamos, eso hace con que nosotros mismos como hombres cerremos la puerta del actuar divino. Dios no puede más actuar en nosotros porque no estamos más dispuestos a oír, no estamos más dispuestos a aceptar la verdad, porque ha sido un proceso de rechazarla todo el tiempo, de no vivir con ella todo el tiempo, de no abrazarla, y ahí está el fruto. La fuente del engaño está en que los hombres entonces cambian la verdad de Dios por la mentira, tal como Satanás hizo al principio. Él hizo ahí exactamente, él les dijo en el capítulo 3, verso 1 de Génesis, él les dijo, con que Dios ha dicho, fíjense, utilizando parte de la palabra de Dios, que es la verdad, y él dice, con que Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del jardín. ¿Cómo así? No, eso no fue lo que Dios dijo. ¿Perciben cómo es que él tergiversó y él cambió, él utilizó otro tipo de palabras, otra estructura, otra gramática, digamos la gramática del abismo, la gramática de las tinieblas, y el Señor diciendo de todo? Oigan, la colocación es muy importante de las palabras, porque Él dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, solo de ese no. Y Él dijo, con que Dios ha dicho que no comeréis de todo árbol del huerto. Él comenzó así. Y veamos lo que la mujer dijo. Y no estoy echando la culpa a las mujeres. Vamos a ver que no es así. Debido a la importancia de mantenernos en la verdad, es vital entonces que permanezcamos en las palabras literales de Dios, tal como Dios lo dijo. No es que yo creo que esto se podría interpretar de esta manera. No, yo creo que se puede interpretar de esta otra manera. No, tenemos que aprender a permanecer en la palabra tal como Dios la ha dicho. No importa si pueda tener una connotación o una aplicación espiritual, si está de acuerdo a lo que Él literalmente ha dicho, nuestra aplicación también será correcta. Entonces, necesitamos con urgencia mantenernos en la verdad, permanecer en la verdad. Todo lo que hacemos correctamente nos protege. Y todo lo que hacemos incorrectamente nos hace vulnerables. El que no ama la verdad será engañado. ¿Por qué? Porque creerá en la mentira. Pero el que ama la verdad no será engañado, porque podrá reconocer que eso es falso. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3, el Señor dijo en el principio de ese libro, dice, bienaventurado aquel que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cercano. Porque el tiempo está cercano. ¿Están poniendo atención? Ahí dice, bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrita. O sea, tenemos que guardar esas palabras porque el tiempo está cerca. Los siguientes versículos que vamos a leer juntos se encuentran al final del libro. Esto es lo que leímos, está al principio del libro de Apocalipsis. Lo que vamos a leer ahora está al final de ese libro. Y sin duda, esos versículos, no por ser los últimos, son los menos importantes, sino probablemente nos dicen una gran verdad y probablemente lo más importante que debemos de considerar. Capítulo 22. Verso 18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Recuerden que así comenzó y así termina. Si alguno, oigan,
añadiere a estas cosas, ¿qué va a suceder? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¡Qué tremendo! Quiere decir que los juicios que son derramados en el libro de Apocalipsis, que van a ser derramados en esta tierra, que es lo que vamos a estudiar, a través de las trompetas, de las 7 trompetas y de las 7 copas, dice que esas plagas vienen sobre aquellos que le han, también sobre ellos, porque vienen también sobre el trono de la bestia y los que adoran a la bestia y a su imagen y los que tienen su nombre. Pero también sobre aquellos que le añaden, dice, a las palabras que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros añadimos a las palabras que Dios ha dicho, estamos ya dando nuestra interpretación o dando una nueva doctrina, una nueva verdad, que la verdad no lo es. Por eso dice, aquel que añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y dice, y si alguno quitare. ¿Perciben qué importante es mantenernos en lo que Dios ha dicho? Sin añadir y sin quitar. Aquí están los dos extremos. O añadirle, como Satanás lo hizo, o quitarle. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará. Ah, qué verbos, ¿eh? Si lo quita las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, no va a participar, su nombre no va a ser más escrito o borrado del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso necesitamos mantenernos en la palabra de Dios. Debido a que Eva creyó en la mentira de Satanás, eso provocó con que a ellos les fuera impedido comer del árbol de la vida. Porque después, cuando ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahora ellos querían también participar otra vez ahora del árbol de la vida, ya les fue impedido por Dios. No, dijo. Ahora tienen que salir, y se les fue colocada una espada de fuego, una espada inflamada que se revolvía por todos lados, dice, para impedir o para guardar, mejor dicho, el camino al árbol de la vida. O sea, mis hermanos, la verdad es una. Debemos mantenernos en ella. Debemos tener cuidado. Es interesante que los escritos sagrados en Génesis comiencen con un árbol de la vida que era permitido comerlo al hombre, y termina en el libro de Apocalipsis diciendo que aquel que le añadiere o le quitare a sus palabras, Dios le quitará parte del libro de la vida. Eso es muy importante. O sea, en cuanto Adán y Eva se mantenían obedientes a la palabra que Dios había dicho, de todo pueden comer menos de esto, ellos iban a tener siempre la oportunidad de comer del árbol de la vida. Pero en el momento que ellos desobedecieran a esa palabra, que podía venir de muchas formas, por engaño, como dijo Eva, o por voluntariamente, como lo hizo Adán, de todos modos, eso les impidió a ellos seguir comiendo del árbol de la vida, que es Cristo, la palabra de su boca. Pero vamos un momento al libro de Génesis y consideremos algunos versículos solo para ver de qué forma eso fue operado. Yo sé que ustedes conocen las Escrituras, la han leído, pero nosotros nunca debemos de cansarnos de leer los mismos versículos, porque yo he percibido que cuando menos me doy cuenta, de repente el Señor da otra verdad ahí en un versículo muy conocido. O sea, tenemos que mantener siempre un corazón humilde, pequeño, sabiendo que no sabemos la verdad como debemos saberla, o no sabemos todo lo que debemos saber. Pero aquí
dice aquí en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis. Él le echó tan la culpa a Dios de lo que él no había dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Ahora, pongan atención a lo que dice aquí en el verso 2 la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, ella le corrigió. Increíble. Su conocimiento no estaba malo, a pesar de que ella lo oyó a través de Adán. Porque fue a Adán en el capítulo 2, verso 17, que Dios le dio esa orden. Y fue Adán el que le dio a conocer esa orden a Eva. Entonces ella lo tenía claro. Qué tremendo. Es una evidencia solo para mostrarnos cómo es que la mujer pone más atención que el hombre. Y dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Un momento, enemigo. Estás diciendo algo que no está bien. Pero del fruto del árbol que está en medio, aquí está el problema. Con una cosita que nosotros expresemos, que sale de aquí adentro, porque de la abundancia del corazón abre la boca, Satanás lo toma para engañarnos. Oiga lo que dice. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Aquí ella añadió algo a la palabra. No comeréis de él, ni le tocaréis. Algunos dicen, no, pero eso no es de mucha importancia. Sí lo es, por lo que dice Apocalipsis. Él dice, bienaventurados aquellos que guardan las palabras que están escritas en este libro. Y luego dice al final, que nadie le añada ni nadie le quite. O sea, tiene que estar tal como él lo dijo. Oh, Señor, ayúdanos a no pensar que no tenemos tal inteligencia para decir, no hay problema en decir esto, todo está correcto. No, cuidado, tenemos que mantenernos en la palabra del Señor. Digo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ella encontró la clave con lo que Eva estaba diciendo, ya le había añadido algo. Ay, Señor, las mujeres son muy inteligentes, muy atentas, pero también ellas tienen el defecto de hablar a veces de repente lo que no deben hablar. Y ese es un serio problema. Los hombres también podemos tener ese problema, mas es más una característica de la naturaleza femenina. Por eso es que las hermanas deben aprender a, como dice Pablo, a estar más en silencio. No significa que se callen y nunca hablen. Hay gente que se le llama la atención y después nunca más habla. ¿Qué es eso? No, es necesario que sean sabias. Entonces, Satanás utilizó lo que añadió Eva para provocar en ella un deseo de ese fruto prohibido. Y dice allí, no moriréis, para que no muráis. El Señor ha dicho, no comeréis de él, dice. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, él no estaba dando una idea, no estaba sugiriendo que podrían morir, pero yo puedo arrepentirme y no se van a morir. No, ciertamente morirán. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si él dice ciertamente morirán, después de eso, él dice, ay no, pobrecito, mejor no, ciertamente murieron. Pero ella dice, para que no muráis. No moriréis, les dice el enemigo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, estaba malinformando a Dios mismo. Estaba dando a entender que Dios no era totalmente honesto con ellos, que les estaba escondiendo algo. No, lo que pasa es que Dios sabe. Él no quiere que ustedes coman porque Él no quiere que ustedes sean como Él, sabiendo el bien y el mal. Y eso no es ningún pecado, Eva. Qué peligroso. Mas sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Oiga lo que les presentó, y era su propia experiencia. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Después de que le dijo eso, entonces dice, y vio la mujer, aquí hay tres cosas, que el árbol era bueno para comer, oigan, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Nunca lo habían visto de esa manera.
¿Por qué? Porque estaban oyendo las palabras del enemigo, del engañador. Y estaban dejando a un lado las palabras literales del Señor. No comáis de él. Es una orden, no es una sugerencia. Cuando nosotros colocamos las órdenes de Dios como sugerencia de Dios, como que Él nos está diciendo, por favor, hijo, pero si se te va, si te resbalas, no te preocupes, yo voy a ver de qué manera compongo mi palabra para ayudarte. No funciona así. Él dice una palabra y esa palabra se mantiene, no importa que Él haya manifestado su amor para ti. Su amor va a ser tan grande que sí, tu caída, Él la va a tratar y va a tratar contigo, no te va a abandonar, pero los frutos, las consecuencias de la caída son grandes. Son duros, son difíciles. Por eso dice en el libro de Proverbios que aquel que cae en adulterio, dice, su mancha nunca será quitada. O sea, no solamente será que Dios no lo perdona, no, claro que perdona. Pero hasta en la propia conciencia de la persona que falla y que es infiel a su marido o a su mujer, eso nunca se va a quitar de aquí. Entonces es necesario mantener en serio lo que Dios ha dicho. Si hay una orden, es una orden, no es una sugerencia, ni es un por favor de Dios. Dice, y el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ay, podemos ser como Dios, qué tremendo. Y Eva tenía buenas intenciones. Como siempre son así las mujeres, tienen buenas intenciones. Muy bueno, o sea, podemos ser como Dios, qué maravilla. Pero ¿cómo yo no pensé eso antes? No pensó en eso antes porque no tenía al engañador ahí todavía manifestándose. Porque ella estaba guardando la orden que Dios había dicho. Quiere decir que en cuanto nosotros guardemos la orden que Dios ha dicho, vamos a ser preservados del mal. Así de simple. Pero cuando comencemos a cuestionar al grado de querer encontrarle alguna salidita o alguna debilidad o flaqueza a esa palabra para poder hacer lo que queremos hacer, entonces no hay más escapatoria, son entregados. Cuando dice allá en Romanos y cuando leeremos en Tesalonicenses que son entregados porque amaron más la mentira que la verdad. Cambiaron, dice, la verdad de Dios por mentira, entonces Dios los entrega. Ellos también fueran entregados aquí. Adán y Eva no hubo una excepción en ellos. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo. Su verdad no cambia. Entonces, las palabras del enemigo hicieron con que la mujer se aproximase, viera y desease. Tres cosas. Ella se aproximase, viera, o sea, con sus ojos contemplase y desease ese árbol o ese fruto y comió. El objetivo del maligno fue alcanzado a través de una falla humana. Si guarda la palabra, no hubiera manifestado una falla. Pero debido a que ella dijo, ni le tocaréis. No, miren. Eva, ven. Probablemente ahí estaba la serpiente en ese árbol. Venga. Tócalo, no va a pasar nada. Tal vez ella llegó y lo tocó. Ni le toca, no pasa nada, tócalo. Oh, de veras. Oh, y cuando ya estaba más cerca, porque de plano se mantenían lejos, ¿verdad? Es la clave, mantenerse lejos de la tentación. Pero cuando ya estaba cerca y vio el fruto y dijo, oh, de veras, qué lindo. Esto parece más bonito que aquel fruto del árbol de la vida. Y qué maravilla, qué árbol más perfecto. Ay, Señor. Entonces, el mismo proceso que vimos en Romanos es el mismo proceso que aparece aquí en Génesis y es el mismo proceso que se va a manifestar en el fin. No hay ninguna diferencia. Dios trata igual a todos. Él dice, y en todos los tiempos, dice él en 2 Tesalonicenses 2, versículo 9, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Saben cuál es el espíritu de su boca? Las palabras que hoy os hablo son espíritu y son vida, dice Juan 6:63.
es su palabra. Con el espíritu de su boca. Dicen en Apocalipsis 19 que con la espada que sale de su boca, su palabra, Él matará a los impíos, destruirá a los que destruyen la tierra. Y dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Cuál es la obra de Satanás? El misterio de iniquidad, el engaño. Aquel sistema de cambiar las virtudes de Dios, los valores, ¿sí? Y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Otra vez, lo mismo que utilizó al principio, utilizará al final. Por eso el Señor le dice, mirad que nadie os engañe. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. No, escuchen. Para los que se pierden. ¿Por qué para los que se pierden? ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como el Señor dice allá en Juan 3:29. Que aquel que ama la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios, dice. Pero si no vienen a la verdad es porque no quieren ser expuestos, no quieren que sepan, no quieren abrir su corazón, no quieren arrepentirse, no quieren convertirse, no quieren decirle al Señor, Señor, analiza mi corazón, ve si hay en mí un camino de perversidad y límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. ¿Qué anhelo? Confesando su pecado, confesando su realidad, pero anhelando ser cambiados y no escondiendo. No huyendo de la luz, de la verdad. No tenemos que hacer eso. Por eso ellos dicen que viene con engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad. No amaron la verdad. No abrazaron a la naturaleza del árbol de la vida. Ese árbol de la vida es el árbol de la verdad. Aquella que se mantiene sin añadir o quitar de la palabra de Dios. Las mayores y peores doctrinas y teologías que van a engañar al mundo serán aquellas que agregan o quitan y salen de lo literal de la palabra del Señor. Por esto Dios dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pero no es una cuestión de que Dios crean en la mentira, crean, malvados. No hay nada de eso. No hay un corazón duro de Dios de ninguna manera. Es solamente una manifestación clara de su estilo de vida. Así han vivido toda su vida, rechazando la verdad, rechazando el toque de Dios, rechazando el toque del Espíritu Santo. Y ahora cuando se manifiesta la mentira, la creen. ¿Por qué? Porque encuentra un espacio aquí en el corazón. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron. Oigan eso, qué increíble. Sino que se complacieron en la injusticia. Ese complacieron habla de un tiempo, de pasar tiempo complaciéndose en la mentira y en la injusticia. Oh Señor, que amemos tu verdad, que amemos tu camino de justicia, que creamos a tu palabra. Las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios son graves. Después que Adán y Eva creyeron en las mentiras del enemigo, obviamente desobedecieron a Dios. Pecaron. ¿Y qué sucedió? En ese momento les fue negado comer del árbol de la vida. ¿Se dan cuenta que no es algo una obra parcial de Dios? No, Él es imparcial en sus hechos. Él no tomará como inocente al culpable, dice, pero tampoco va a tomar al culpable como inocente. Entonces, es necesario mantenernos en la palabra del Señor todo tiempo, amando la verdad. Y fueron expulsados del paraíso, a menos que ellos estuvieran dispuestos a ser traspasados por la espada. Esa espada que era una predicción de la operación de limpieza que Dios haría para quitar del corazón humano la mentira y las tinieblas y el pecado.
O sea, a través del juicio de Dios, la espada que traspasaría al Salvador, nuestro Salvador Jesucristo, la espada que por amor a nosotros vino sobre él, el juicio de Dios cayó sobre él. Esa espada que se revolvía ahí era una predicción de la puerta que se abriría para la salvación a través de la muerte del Hijo. Todo aquel que es traspasado por la espada, pero no es una cuestión solo personal, mi espada y yo, no, es a través de creer en el sacrificio de Cristo, sobre quien cayó el juicio de Dios, ¿sí? Después de eso yo también entonces soy un candidato para que esa espada, su palabra, trate conmigo y me expíe de mis propios pecados cuando yo la obedezco y la asimilo completamente en mi corazón. Como dice en Isaías: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz vino sobre él y por sus llagas fuimos curados. El castigo de nuestra paz vino sobre él. Interesante. El árbol de la vida tal vez no fue muy atractiva para Adán y Eva, mas sí el árbol del conocimiento del bien y del mal fue más atractivo. Como dice ahí, bueno para comer, agradable a los ojos y árbol deseable para alcanzar entendimiento o sabiduría. Ese fruto es perfecto. Ese árbol es perfecto. Es exactamente lo que nosotros necesitamos. Eso es para nosotros. Bueno, agradable y perfecto. Ahora, todos los que creemos en Jesucristo, todos los que nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado primero y creemos en Jesucristo, somos librados del pecado y de la muerte espiritual, y ahora podemos participar del fruto del árbol de la vida, Cristo, de su palabra. Podemos comer, tenemos derecho, cualquiera tiene derecho de comer del fruto del árbol de la vida, pero primero tiene que creer en el sacrificio del Hijo sobre quien vino la espada, arrepentirse para que también la espada venga sobre él. El arrepentimiento trae dolor, porque la espada, la palabra de Dios, te convence de pecado. Y entonces vienes al conocimiento de la verdad y lo aceptas, y entonces buscas al Señor. Para los que creen, ese árbol menospreciado por Adán y Eva y por muchos, rechazado, sin atractivo, como dice Isaías hablando de Jesús, se convierte en el árbol más hermoso de todos los árboles. Como dicen Cantares 2:3, hablando la amada del amado, dice como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado, dice, deseable. Su palabra es deseable, su palabra. Y entonces perciben que Él sí es verdadero, que ese árbol de vida es bueno, agradable y perfecto. Esta es la palabra legítima, la verdad, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La espada, dejen que la espada los traspase. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, escuchen, cuál sea la buena, un árbol bueno, voluntad de Dios. La voluntad de Dios es: no coman. Bueno, agradable y perfecta. El árbol perfecto es el árbol de la vida. No es el árbol de lo que yo quiero conocer, de lo que yo quiero investigar, de la aventura que yo quiero tener, sino el árbol de la vida, aquella que me toca, que me transforma, que me libera. Lo primero entonces es que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo segundo, no tenemos que conformarnos a este mundo que pertenece al diablo. Tenemos que convertirnos a él. Satanás es llamado por Cristo el príncipe de este mundo.
o sea, el principal de este mundo. Pero él fue vencido cuando la espada de Dios lo traspasó. Cuando traspasó al postrer Adán. Qué interesante, el primer Adán no estuvo dispuesto a ser traspasado. ¿Cómo así? Sí, él hubiera sido traspasado por la palabra de Dios al no comer. Igual y Adán y Eva, traspasados, cuando ellos hubieran negado a sí mismos, dicen, no queremos. No, pero vengan, acérquense. No, Señor, no. Cuando ellos hubieran negado a sí mismos, abrazan la cruz, la espada es pasada espiritualmente y ellos siguen comiendo del árbol de la vida. Pero ellos no se negaron a sí mismos. Pero el postrer Adán sí se negó a sí mismo. Siendo santo y puro, estuvo dispuesto a morir por los pecadores. Y entonces la espada vino. Y esa espada nos libertó y juntamente mató 2 pájaros de un tiro. Destruyó también a Satanás. Estando en la cruz, él lo venció. Debido a que él obedeció la palabra de Dios y no añadió y no le disminuyó, entonces venció la palabra. Todo, él decía, yo no hago nada ni digo nada, sino lo que yo veo y oigo hacer de mi Padre. Eso es lo que yo digo y es lo que yo hago. Oh, ayúdanos, Señor, a que bien dice ahí en Isaías capítulo 11, hablando que Él se deleitará en el temor de Jehová. Dice también que Él no juzgará según lo que ven sus propios ojos. Y eso es exactamente lo que Jesús manifestó. Una total dependencia a la palabra de Dios. Por eso dice en Juan 12:27, ahora mi alma está perturbada. ¿Y qué diré yo? Dice, Padre, sálvame de esta hora. Escuchen estas palabras. Sálvame de esta hora. Padre, sálvame. Mas para eso vine a esta hora. O sea, él está hablando de la hora de su muerte. Y él dice, yo para eso vine, para morir. Lo que Adán y Eva no hicieron, no murieron a sí mismos, o sea, no se negaron. Él sí vino, vine aquí para negarme a mí mismo, a pesar de que le he dicho, Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz. No por el miedo de morir físicamente, no estaba hablando tenía miedo de morir físicamente, estaba hablando de la experiencia que él pasaría por esa obra vicaria de sustituir a los pecadores, siendo él un santo y puro y rompiendo la relación con su Padre. Padre, glorifica tu nombre. Qué importante es esto. Glorifica tu nombre. Adán y Eva no glorificaron el nombre del Señor en el paraíso. Glorificar el nombre del Señor significa guardar su palabra. Significa no añadir ni quitar nada, sino guardar su palabra. Ahí glorificamos el nombre del Señor. Y Él está diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía, ya lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Qué tremendo. Ahora, la multitud que estaba allí dice que habían oído, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le habló. Pero respondió Jesús y les dice, no vino esta voz por amor de mí, mas por amor de vosotros. O sea, hermanos, el Señor Jesús cumplió la palabra de Dios y glorificó al Señor. Y ahora sería nuevamente glorificado. ¿Cómo? A través de obedecer lo que el Padre quería. La espada te traspasará. ¿Estás dispuesto a guardar mi palabra? A pesar del sacrificio de que tú seas damnificado por ser separado de mí debido a hacerte pecado. Sí, Señor, estoy dispuesto. Y el Padre nuevamente lo glorificó. No solo en su ministerio, sino aún en su muerte y en su resurrección. El nombre del Señor fue glorificado debido a que guardó su palabra. O que también nosotros podamos guardarla. Por eso Él dice, ¿Qué diré ahora? Sálvame, Señor. No, para eso he venido. Por eso dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y exactamente dice, ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Qué tremendo. Será expulsado. En aquel paraíso Satanás estaba ahí. Pero en el paraíso que al final tendremos, ni Satanás, mucho menos la mentira estará ahí. Entonces el príncipe de este mundo fue ejecutado, destruido, aniquilado, vencido en el Calvario, en la cruz, donde el Hijo fue traspasado por la espada. Como dice en Colosenses 2:15, y despojando los principados y los potestades
y las potestades las expuso públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz, donde el juicio de Dios cayó sobre él. Y hablando de la cruz, en Juan 12:32 dice, y yo cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y él no está hablando del arrebatamiento, está hablando del momento de la cruz. Y dice, y decía esto significando o dando a entender de qué muerte él había de morir. Muerte de cruz. A todos atraeré a mí mismo. Por eso él dice también, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Yo los atraigo. Algunos atraen la iniquidad con cuerdas. Yo los atraigo con cuerdas de amor para que vengan a mi presencia y se nieguen a sí mismos. Amén. Entonces, pero solo para terminar esta parte aquí, dice que puso una espada flameante, o sea, una espada de fuego. La escritura dice en Deuteronomio 5:5, hablando de la voz de Dios, que se hablaba y había fuego. Pero en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 4, no necesitan ir ahí si quieren solo escribirlo, pero si son rápidos en usar la Biblia, háganlo. Dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová, 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Se me fue el versículo tal vez es 5. Leamos entonces Deuteronomio 18, yo perdí esos versículos, pero está hablando ahí uniendo la palabra de Dios con fuego. Y aquí en el capítulo 18 está bien claro en el versículo 16, dice 15:16, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego. Palabra es una expresión, vamos a ver aquí, es una espada de fuego, pero la expresión se me confunde como está en portugués. Aquí dice, y una espada, sí, una espada encendida. Esa es, la voz con fuego es una espada encendida. La espada encendida que guardaba el camino al árbol de la vida es la palabra de Dios con fuego. Y por eso ellos están diciendo, no vuelva yo a oír su voz. Imagínense, qué increíble. 18:16. Ni vea yo más este gran fuego para que no muera. En Jeremías 5:14, Jeremías 23 del 28 al 32, habla que la palabra de Dios es como fuego. Es fuego, es una espada encendida. Bien dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, apta para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra de fuego, ojos como de fuego, también habla de discernir, de entrar hasta lo más profundo. Entonces esa palabra, esa espada encendida que estaba, nos da 3 mensajes. El primero, esta espada viene como fruto de la desobediencia a la palabra de Dios. Segundo, esta espada es el castigo, el juicio que viene por desobedecer la palabra de Dios. Y tercero,
es el anuncio de que solo aquellos que voluntariamente se dejen traspasar por la verdad que trae esa espada, por el contenido de la espada encendida, serán libres de la mentira y del engaño de Satanás, y ellos recibirán el Espíritu Santo, que es la verdad, el Espíritu de verdad, y ellos vivirán eternamente comiendo del fruto del árbol de la vida. Nosotros leímos en Apocalipsis 22 que los que no guarden, que añadan o quiten a la palabra de Dios, también no van a participar del libro de la vida, dice. Bueno, aquí también en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 23, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella, en esa ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. O sea, los que están escritos en el libro de la vida es que mantuvieron su palabra, no añadieron ni quitaron nada de ella. Entonces, qué importante es que nosotros nos mantengamos en esa palabra de Dios. Con razón, en el primer amor, cuando está hablando a la iglesia de Éfeso, le dice en el capítulo 2 y verso 2 de Apocalipsis: yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y que pusiste a prueba a los que se dicen ser apóstoles, mentirosos, y los hallaste mentirosos. ¿Por qué? Porque ellos aman la verdad y viven la verdad. Y el Señor termina en ese capítulo 2 de Apocalipsis hablando a la iglesia de Éfeso, y le dice en el versículo 7: quien tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, oigan, al que venciere. Si aman la verdad, si encuentran a los demás mentirosos, es porque ustedes aman la verdad, comen de la verdad, comen del árbol. Y dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. ¡Qué promesa! Que está en medio del paraíso de Dios. Oh, hermanos, para poder tener derecho de comer del árbol de la vida, es necesario, primero, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y convertirnos. Segundo, creer en Jesucristo, la palabra viva de Dios, la provisión divina, el árbol de la vida que no debemos despreciar en detrimento de él, ¿verdad? En relación a ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Tercero, el otro requisito para tener derecho es exponernos a su espada, su palabra. Exponernos a los tratos divinos, no rechazarlos. ¿Qué garantía hay cuando nos exponemos a los tratos de Dios? Somos cambiados. No huyamos de los tratos, porque esos tratos harán que tú puedas permitir que su palabra discierna el fuego. Palabra, espada encendida. El fuego es discernimiento. Discierna, escudriñe el corazón. Y esa palabra, ese discernimiento te va a conducir por el camino de la verdad, como dice en Jeremías 31:3. No endurezcas entonces tu corazón. No te estribes en tus propias palabras, en tu propia prudencia. Cuando Dios habla, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo para que compruebes cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Señor, que amemos tu palabra, que amemos la verdad, que guardemos esas palabras dichas por ti, Señor, literalmente. Señor, que no agreguemos, añadamos o quitemos, sino que nos mantengamos en las palabras que tú nos has dicho, Señor. Guárdanos de ser prudentes a nuestros propios ojos. Líbranos de tener nuestra propia justicia. Haz, Señor, que nos mantengamos oyendo y obedeciendo, porque obedeciendo no fallaremos.
que obedeciendo a tu palabra, Señor, danos un espíritu obediente, un corazón obediente para no pecar contra ti, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos. Ayuda a mis hermanos, Señor, a poner en práctica esa palabra, que no solo la oigan, sino que de aquí salgan diciendo: Señor, yo quiero hablar la verdad, quiero amar la verdad, quiero vivir la verdad, quiero hablar honestamente, vivir honestamente. No quiero más engañar, a ti no te puedo engañar, pero sí puedo engañarme a mí mismo y a mis hermanos. Señor, líbrame de esa actitud. Señor, en el nombre de Jesús, aplica tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, y la próxima semana seguimos con nuestro estudio sobre el fin. Pero esto es parte de lo que el Señor dijo: mirad que nadie os engaña, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Y la única clave para no ser engañados es que nosotros amemos la verdad y nos mantengamos en ella para ser verdaderamente discípulos del Señor. Dice, y sí, porque la verdad, dice Él en Juan 8:32, nos libertará. Amén. Dios les bendiga. Vence, enemigo leva-nos en victoria, mostra o teu poder. Con tu ayuda podemos conquistar novas terras y clamarmos a ti, Señor. Vence, enemigo leva-nos en victoria, mostra o teu poder. Con tu ayuda podemos conquistar novas terras y clamarmos a ti, Señor. Vence, o enemigo leva-nos en victoria, mostra o teu poder. Con tu ayuda podemos conquistar novas terras y clamarmos a ti, Señor. Vence, o enemigo leva-nos en victoria, mostra o teu poder. Con tu ayuda podemos conquistar novas terras y clamarmos a ti, Señor. Vence, o enemigo leva-nos en victoria, mostra o teu poder. Con tu ayuda podemos conquistar novas terras y clamarmos a ti, Señor. Oh Señor, a victoria nos dará. Oh Señor, a victoria me dará. Si espero nel mías batallas lutará. Oh Señor, a victoria me dará. Como río enemigo virá, como río enemigo virá. Oh Espírito de Deus sem problemas vencerá. Oh Senhor, a vitória me dará. Como río enemigo virá, como río enemigo virá. Oh Espírito de Deus sem problemas vencerá. Oh Senhor, a vitória me dará.